Bienvenidos, qué gozo ver a todos aquí y creo que algunos más nos van a llegar, pero bienvenidos. Es un tema muy emocionante, muy platicado por un tiempo, entonces por fin ya se lleva a cabo. ¿Cuántos aquí, les tengo una pregunta, cuántos aquí han consumido algo hecho con harina? ¿Con maíz? Siempre. ¿Avena? Pues claro. El tema de los cereales no es algo tan extraño, pero realmente sabemos de los cereales. Los granos y los cereales han sido una parte integral de las culturas tradicionales. Un juego de palabras, si lo captaron. Y cada cultura usaba dos cosas para preparar bien sus cereales. ¿Algunas adivinanzas de cuáles cosas? Agua Y fuego. tiempo. Agua y tiempo, o sea, la fermentación. Y ganas. Entonces, la fermentación es algo ya que se va perdiendo en la cultura moderna. Entonces, me pareció interesante. Leí esta sección sobre cereales integrales en el libro de cocina, se llama Nourishing Traditions o Tradiciones Nutritivas por Sally Fallon. Es un recetario, pero con información de la manera tradicional de preparar los alimentos. Y me pareció una excelente introducción al tema que Ricardo nos va a presentar. Entonces, lo voy a leer para que tengamos toda la información y va él, la mejor parte aquí. Entonces, así dice, el consejo bien intencionado de muchos nutriólogos de consumir cereales integrales como lo hacían nuestros antepasados y no harinas refinadas ni arroz pulido es engañoso y a menudo perjudicial. Si bien nuestros antepasados comían cereales integrales, no los consumían como se presentan en nuestros libros de cocina modernos, en forma de panes de fermentación rápida, con levadura rápida pues, granolas y otros guisos y inventos preparados a toda prisa. Nuestros antepasados y prácticamente todos los pueblos preindustriales remojaban o fermentaban sus cereales antes de convertirlos en cereal cocido como la avena o panes, pasteles y guisos. Un rápido repaso de recetas con cereales de todo el mundo lo confirmará. En la India, el arroz y las lentejas se fermentan durante al menos 2 días antes de prepararse. En África, los nativos remojan el maíz molido grueso durante la noche antes de añadirlo a sopas y guisos. Y fermentan el maíz o el mijo o millet durante varios días para producir un cereal cocido. Un plato similar, elaborado con avena, era tradicional entre los galeses. En algunos países orientales y latinoamericanos, el arroz se somete a una larga fermentación antes de su preparación. Los etíopes elaboran su distintivo pan fermentando un grano llamado teff durante varios días. En México, las tortas de maíz, llamados pozol, que también hacen una bebida de eso, se fermentan durante varios días y hasta 2 semanas en hojas de plátano. Antes de la introducción de la levadura rápida o eso, es levadura comercial, pues. Sí. Los europeos elaboraban panes de fermentación lenta con masa madre. Y en los Estados Unidos, los pioneros fueron famosos por sus panes de masa madre, los hotcakes y los panecillos. Y en toda Europa, los granos se remojaban en agua o leche agria durante la noche, e incluso durante varios días antes de cocinarlos y servirlos como un cereal cocido o un atole. Entonces, el remojo y la fermentación son una parte importante del proceso de preparación de estos granos. Todos los granos contienen ácido fítico. Es un ácido orgánico que contiene fósforo en la capa exterior o el salvado, que Ricardo nos va a explicar todo esto.
El ácido fítico sin tratar puede combinarse con calcio, magnesio, cobre, hierro y especialmente zinc en el tracto intestinal, bloqueando su absorción. ¿Una pregunta? No. Bloqueando su absorción. Ajá. Por eso, una dieta rica en granos integrales sin fermentar puede provocar graves deficiencias minerales y pérdida ósea. Algo moderno. El remojo permite que las enzimas y los lactobacilos y otros organismos beneficiosos descompongan y neutralicen el ácido fítico. Por eso, tan solo 7 horas de remojo en agua a temperatura del ambiente con algo ácido, con algo ácido como limón, como suero de kefir, como vinagre de manzana, neutralizan gran parte del ácido fítico presente en los granos. Ofrezco esta introducción para recordarnos que los granos han existido desde Génesis en la Biblia. A Adán le dijo Dios que comería las plantas del campo, en Génesis 3:18. Las ofrendas de granos formaban parte del sistema de sacrificios de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Tienen una larga historia. También quería destacar que la forma en que preparamos las cosas es tan importante como lo que preparamos. ¿Okay? No podemos olvidar la sabiduría culinaria que se está olvidando en nuestra cultura moderna. Los atajos no siempre son buenos. Y si estás aquí pensando, ya estoy abrumado, espera, respira y toma apuntes. Somos una comunidad y estamos aquí para ayudarnos mutuamente en este camino hacia una mejor salud para la gloria de Dios. Ricardo nos explicará el tema de los cereales y las harinas, además de aclarar dudas, algunas si hay, sobre la masa madre. Estoy emocionada de escuchar toda la sabiduría e información que compartirá con nosotros esta tarde. Entonces, deseo. Hola, buenas tardes. Pues creo que ya no tengo el gusto de conocer. Yo soy Ricardo, a toditos, ¿verdad? Y bueno, no es que sea un súper experto en la materia, sino que he ido aprendiendo a lo largo de los años. En sí, mi experiencia con esto es que hace muchos años, hace como 15 años, un día hablando de las cosas ancestrales, es que yo soy originario del estado de Guanajuato, ¿sí? Y allá mis abuelos eran agricultores cuando eran jóvenes y ya después migraron a la ciudad. Entonces toda mi familia venía del rancho, del campo, ya pues mis padres y yo pues digamos que nacimos ahí en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Pero ahí todavía es una zona muy agrícola. Entonces, cuando todavía el día de hoy existen molinos, que por ejemplo aquí en La Paz ya no hay molinos. Allá en Salamanca todavía existen molinos y cuando yo era niño había más molinos. De hecho, de mi casa a 2 casas, la tercera era un molino, donde las señoras iban en la madrugada y con cubetas llenas de trigo y ahí se los molían el trigo y con eso hacían sus gorditas y iban con maíz. Entonces hace como 15 años vi que vino mi mamá una vez de vacaciones y nos dio un molino, de esos de mano así, porque ella para hacer algo, para hacer maíz, creo hacer gorditas quería hacer, pero la cuestión es que lo dejó ahí en la casa. Entonces yo recordando aquello dije, oye, pues y si yo muelo el trigo, como me acuerdo que hacían en aquel tiempo allá cuando era niño, y hago los hot cakes, o sea, uso ese trigo como harina, pues así ese debe ser el camino. Entonces así empecé hace como 15 años, los que se acuerdan, ¿no? Aquí Víctor, Mónica, que yo molía todo el trigo a mano, hace 15 años yo molía todo el trigo a mano. Entonces afortunadamente después encontré a una persona, una vecina, me dijo, oiga, pues mi tío muele trigo. Y yo, ¿cómo crees? Si no he encontrado ningún molino, llevaba años buscando un molino.
Y dijo, sí, pero está en el valle. Y ya ella me puso en contacto con el Señor y es la persona que hasta el día de hoy me muele el trigo. Entonces yo le hablo y le digo, don Jesús, se llama Jesús Fausto, don Jesús, necesito 50 kilos. Bueno, es más, nomás le digo, don Jesús, necesito harina. Y él me dice, ok, en unos 5 días se la mando. Y ya él limpia el trigo, me lo muele y ya me manda casi lo que quiera, pues porque el Señor ya está grande y es agricultor. Entonces yo nomás le digo así y él me manda ahí la cantidad de harina. Entonces esa es la historia como yo empecé, con esto del trigo. Y por supuesto que después la gente le gustaba mucho los hot cakes y decían, oye, deberías de vender. Entonces no sé, ni recuerdo cómo me enteré que existía la masa madre hace como 10 años o más, porque la primera masa madre que hice la hice un poco antes del ODIL del 2014. Eso es inolvidable, yo creo, para todos los que estábamos en La Paz. Entonces la masa madre primero que hice fue un poco antes del 2014. Cuando me enteré viendo en un canal de esos de comida que pan de masa madre. Y dije, pues yo voy a hacer el mío. Pero, no hombre, pasaron como 5 años para que me saliera bien el pan. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo. No estudié ni he leído libros. Traigo los libros por si hay alguna duda que no me acuerde, porque no me sé todo de memoria, pues aquí lo consulto. Son mis libros, algunos libros de los que tengo del pan. He ido a algunos cursos también de panadería. Y pues como ahorita todo el mundo, ¿no? En las plataformas, ahí buscando información y buscando estas fuentes. Entonces, ese es el camino que yo he seguido. Y no es que sea un súper experto, así que pues lo que aquí podamos ir descubriendo. Pero ahorita, para prepararme para este taller, descubrí unas cosas que me dejaron, no nadado. Pero bueno, vamos a comenzar ya a lo que es. Porque la primera duda que yo mismo quise resolver para dar este taller es, bueno, ¿cuáles son los cereales? ¿Verdad? Nos confundimos muchísimo, o sea, casi nadie sabemos qué son los cereales. Porque si yo pregunto qué son los cereales, alguien podría decir una... Arroz inflado. Sí, exacto, solo sabemos... solo sabemos más o menos cuáles cosas son los cereales, pero no sabemos la clasificación de los cereales. Y además, yo dije, bueno, si existen los cereales, ¿qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? O sea, ¿cuáles son los no cereales o qué rollo, verdad? Entonces, me di a la tarea de investigar, ¿no? Y yo le puse, pues, cereales y y pues dije, ¿cuáles serán los no cereales? No, pues resulta que los cereales son una sola familia gigantesca. En los cereales, básicamente, ¿cómo se llama? Taxonómicamente son los que vienen de esas plantas, no sé. Todos hemos visto el grano de trigo. Sí. Todos conocen el grano y la planta. Sí, también, bueno. Pero la plantita, la cañita. Bueno, resulta que esa es la característica de los cereales, que tienen que venir de esas plantas que son como cañitas, como el carrizo. Y que ya ven que le salen las hojitas aquí de las uniones. Y acá arriba ya tienen las espiguitas. Esos son los cereales, los que vienen de una planta así. No de una hierbita, no de un arbustito. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, el trigo, maíz, arroz, avena, centeno, sorgo, mijo, cebada y tef. Esos son los cereales. Lo voy a escribir aquí, sí. Trigo, maíz, avena, centeno, sorgo, mijo,
Pues todas las plantas se parecen de esa forma, más grandes o más pequeñas. Mijo es como tiene. El mijo, así se llama el mijo. Ahí viene en la Biblia. Sí, pero el sorgo es el que aquí en México lo conocemos para los animalitos, para alimento. Pero allá en el Medio Oriente sí se usa para hacer pan. ¿El amaranto no es cereal? El amaranto no es cereal. Resulta que el amaranto... Porque esa es una mata. Porque esa es una mata, exactamente, es un arbustito. Sí, es un árbol. Entonces, pero, ¿cómo? Tef. Tef no es tan famoso. ¿Es cereal? Ah, sí, el arroz faltó ahí. Sí, lo tengo aquí. Se me fue el rollo. Sí, se parecen porque la ven. El arroz, sí, perdón. Qué bueno que dijiste. El arroz. Entonces, pero el amaranto y la quinoa resulta que son parientes. De hecho, la quinoa son de esa familia, se llama amarantáceas. Son parientes. Y como sí parecen cereales, como que les inventaron una categoría que se llama pseudo cereales, ¿verdad? Ajá, a ver, le voy a poner pseudo cereales, ¿sí? Ahí está el amaranto y la quinoa, que son parientones. ¿Sí? Amaranto y quinoa, pseudo cereales. Es que cuando vean la palabra pseudo significa falso. Casi. Pseudo. Casi. Ajá, disque. Pirata, exactamente. Y bueno, por ejemplo, otros que pueden causar confusión son la linaza y la chía. También, pero la linaza y la chía son semillas que vienen de esas plantas. Entonces, no cereales, pues están los pseudocereales o las semillas como linaza, chía. Y hay uno, fíjense, hay uno en particular que como tiene el nombre de trigo, pero resulta que no es un trigo. Exacto, se llama el trigo sarraceno. El trigo sarraceno. El trigo sarraceno es un granito triangularcito y que se ha usado también para hacer pan y para alimentarse desde hace siglos y siglos. El trigo sarraceno es muy antiguo. ¿Y la pista no entra aquí? El trigo, sí, también entra aquí. Es una semilla. Es una semilla. El trigo sarraceno es una semilla. También se llama, en España le dicen alforfón. Alforfón. Y en inglés es el buckwheat. A lo mejor sí lo han escuchado en inglés. En inglés es el buckwheat. El sarraceno es estos tres. Ese tiene hasta nombres secretos. Sí. Buckwheat. Buckwheat, como trigo ganso, o qué, o algo así, no sé cómo. ¿Qué es? Como trigo cubeta, del trigo de la cubeta, o no sé. Pues quién sabe. Así le Pues pusieron. puede ser como un venado grande, puede ser que como el trigo macho. Ajá. Es que tiene forma como de triangulito. Pero cuando vean trigo sarraceno deben saber que no es cereal. Entonces resulta que los que tienen el gluten son los cereales, ¿ok? Eso es importante, por eso el trigo sarraceno cae siempre en las harinas sin gluten. O sea, si ustedes buscan recetas sin gluten, les va a salir un buen de trigo sarraceno. ¿Pero existe aquí en México? Sí existe en México. Yo tengo trigo sarraceno. Nada más que como ya traje mucho tiliche, ya no. O sea que ese es el ¿Y el gluten. sabor es parecido al del trigo? ¿El trigo sarraceno? ¿El sabor? El sabor es parecido, sí. Sí, No, ¿no? el arroz no tiene gluten. El arroz no tiene gluten y el centeno tiene poquito, la avena también. Pues se supone que el maíz no tiene. Hasta donde sabemos no tiene, ¿verdad? Entonces el trigo es normal. ¿El qué? Los que sí tienen gluten serían El trigo, el centeno y la avena también tiene a veces gluten. El sorgo, ¿no? El sorgo no sé, fíjense. No sé si el sorgo tiene gluten. ¿Qué es el
El TEF yo no lo conozco, ¿tú lo conoces, Eli? Solo por nombre. Solo sí, quién sabe. Solo de referencia. Pues sí, es un grano Ah, lo mencionó hace un momento en los que... No, que lo fermentan 2 días. Etiopía. Ah, Sí, de África. Entonces, bueno, esto es porque siempre no sabemos bien cuáles son los cereales. Ahora, esos son los cereales, no los que están en las cajas, ¿verdad? Eso lo tenemos todo claro, ¿no? Ya. No el cornflakes ni las azucaritas. Sí. El maizoro, no el maizoro, ándale. Sí. Bueno, sale, ¿vale? Entonces está súper claro eso. Sí. Perfecto. Vamos a seguir. Preguntaba Ángel del alpiste, ¿entra en semilla? Pues yo creo que entra en semilla, ajá. Semilla. Ay, harina de algo. Nunca he visto nunca he visto harina del piste, pero no dudo que ya existan. Sí. Y bueno, algo que importantísimo y que es el siguiente punto. Bueno, los cereales, este género se llama gramínea, esa plantita como con galletas se llaman gramíneas, ¿ok? Pero bueno, le voy a poner un nombre técnico aquí. La morfología del trigo. ¡Yujú! O sea, ¿cómo está hecho el grano de trigo? Más o menos ya todos tenemos idea, ¿o alguien sí, cómo está constituido el grano? ¿Qué partes tiene el grano? La cascarita. Ándale, bueno, aquí traigo unos granitos de trigo. Ahorita los vamos a pasar para que los vean. Pero más o menos el trigo pues tiene así como esta formita, ¿no? Entonces si tomamos un microscopio y lo partimos y le vamos a tomar un corte transversal así bien chido. Entonces más o menos le vamos a encontrar como esta formita, ¿no? Ah, pues un frijolito. Ajá, como si lo cortamos y con un microscopio lo miramos, entonces va a tener esta formita. Y entonces ahí en general esas son las tres partes, como mencionaron, las 3 partes, ¿sí? Cascarita. Ah, pues sí, exactamente. La cubierta es a la que le llamamos el salvado. Su nombre técnico es el pericarpio, pero el salvado. Pericarpo de Caprio, sí. Pericarpio. Luego tenemos la mayor parte, que es el endospermo, que es la parte mayor grande de la blanca. Y de ahí sale el harina. y tenemos el germen, sí, que el germen es el que se va a convertir en otra planta en el futuro. ¿Sí se escucha bien todo? Es la semillita. Luego hablo bajito. Es la semillita. Ajá, el germen es en sí la semilla. Lo que el proceso biológico, más o menos como yo entiendo, es que la semilla está seca, como esas de ahí. Cuando le entra humedad, entonces las enzimas se activan, ¿sí? Se activan unas enzimas y empiezan a cortar unas cadenas de azúcares que tiene el endospermo, y el germen se despierta y se empieza a alimentar del endospermo, así como el huevo los huevos de gallina. Que es cuando haces, por ejemplo, un germinado. Sí, es cuando aún no tiene tierra, ¿verdad? Pero el germen se empieza a alimentar del endospermo, y el salvado, la cascarita, pues es para protegerlo, ¿no? Así que
más o menos, no son así como números súper exactos, por supuesto, no son como números súper exactos, pero el salvado es aproximadamente el 12%, el endospermo es el 83% en promedio, y el germen es un solo pequeñito ahí como alrededor del 3%. ¿Sí? Y bueno, aquí digamos que nos vamos a atorar como un rato, porque es muy importante tener esta información, es súper importante, porque resulta que vamos a hablar de cómo fabrican la harina, y de aquí vamos a irnos a los diferentes tipos de harina, ¿sí? La harina, actualmente existen dos métodos para hacerla, dos tipos de molinos, los molinos de cilindros y los molinos de piedra, que son los que se han usado desde hace miles de años. Los molinos de cilindros son unos molinos modernos, donde el trigo se tritura así fuertísimamente adentro de un par de cilindros, así lo aplastan muchísimo. Entonces, bueno, ¿quieren anotarla Ya. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo puedo borrar? Los Excelente. cilindros tendría que ser como un metate vertical. Sí, exactamente, como unos grandes, gigantes metates de metal. Sí, exactamente. Entonces, porque ahorita vamos a regresar a esto, pero lo que primero quería platicarles es cómo hacen la harina, ¿no? Así que tienen los cilindros así y inyectan el trigo y lo pulverizan. Una etapa. Entonces de aquí sale el trigo y aquí tienen unas máquinas gigantescas que se llaman que lo tamizan, ¿sí? Que lo tamizan. Entonces ya le van quitando una parte. Le pueden, y se puede ser que sea la cáscara o que todavía vaya parte también del endospermo ahí y el, ¿cómo se llama? Y el germen. Entonces hacen esto durante 2 o 3 etapas, ¿sí? Le devuelven lo que le retiraron, se lo devuelven un poquito para molerlo mejor y así le van haciendo. Lo muelen hasta que queda bien finito y sobre todo y principalmente que se le retire todo el germen y todo el salvado. Todo el germen y todo el salvado. O sea, lo filtran. Sí. Sí, exactamente. En unas máquinas, son como unos cuartos así, como unos cernidores gigantes, y de hecho hasta lo tienen por etapas. O sea, yo he visto videos donde dice el fabricante, en esta etapa va saliendo el granillo, en esta etapa va saliendo la cascarilla, y en esta etapa así. En cada etapa le van sacando las partículas gruesas y van quedando más finas y más finas, hasta el punto que llegan súper finas. ¿Qué es lo que se utiliza, perdón, de la semilla del trigo? ¿Todo? No, ¿Qué es lo que hace la harina? al final la harina está hecha del puro endospermo. Al final la harina está hecha del puro endospermo. No del germen ni del salvado. Se lo quitan en las diferentes. Se lo quitan en la Quitan diferente. la parte con todos los nutrientes. Sí, para allá vamos ahorita. Bueno, ahorita lo que tiene que estar claro es que se le retira, sí, el refinado, lo voy a poner aquí para más. Esto me recuerda a Gedeón, en una parte donde está hablando que dice que estaba como haciendo algo con el grano, ¿no? Sí, es que antes era a mano así con el viento y todo eso. Entonces el refinado es pues retirar el salvado y el germen. Y aunado a eso, hay unos procesos químicos que es envejecer la harina químicamente, porque si la dejan envejecer naturalmente, pues va a tardar más semanas y es menos efectivo el proceso. La tienen que envejecer químicamente, porque de esa manera no sé si han oído el proceso de desnaturalizar.
de desnaturalizar, como el alcohol está desnaturalizado, a pesar de que lo hicieron de la caña, ya no es algo natural, ya no se echa a perder, pues si fuera un alcohol natural, no duraría toda la vida. Un conservador. Ajá, es como especie para que dure más. Entonces, al refinarlo es hacer esto, quitarle el salvado y el germen, y aunadamente le hacen 2 procesos químicos. Bueno, justo es una de las cosas que descubrí, porque hay el proceso de blanqueado. El proceso de blanqueado que lo hacen con unos gases que se llaman peróxido de cloro y, déjame ver, por aquí los tenía anotados. Sí, peróxido de benzoilo y dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Dos gases con los cuales lo blanquean. La blanquean al mismo tiempo que le hacen eso que mencionamos del envejecimiento. De esa manera, la harina tiene más vida de anaquel. Tiene mejor vida de anaquel y le funciona mejor al panadero porque se hace mejor la masa. Sí, más rápido. Sí. Además de este proceso, hay otro proceso muy famoso, pero algo genial que descubrí es que resulta que aquí en México no está permitido ese aditivo. El famosísimo bromato de potasio, no sé quién lo había escuchado, que las harinas, dicen, no, las harinas son peligrosas porque están bromadas. Pues resulta que aquí en México la legislación, desde 1996, desde los 90s, que se descubrió que el bromato era peligroso, y ya no está permitido ponerle bromato de potasio a la harina. O sea, ya no es bromista. Ya no está bromada, exactamente, ya no es bromista. Porque el bromato es un aditivo que le ponían también para envejecerla, pero además era mejorante de la masa. Es por eso que en varios países hablan de la masa 000 y 40. Esa es otra cosa, para allá vamos a hablar de eso, sí. Pero el bromato era un aditivo, es un aditivo. De hecho, en Estados Unidos sí se lo pueden poner. Entonces, si se lo ponen, la etiqueta debe de decir que está puesto. Sí, entonces, si compran harina norteamericana, sí tienen que fijarse que diga no bromada. Sí. Si compran harina de México, pues no nos podemos preocupar por eso, nada más por la blanqueada. Son las demás cosas. Sí. Tenemos otras. Entonces hasta aquí está claro el proceso de cómo se elabora la harina. Todavía no he ido a un molino industrial, pero tengo una invitación para ir a uno a conocerlo. Y lo que pues sí nos vamos a ver, cómo yo tengo la duda, porque tengo entendido que le ponen el gas para blanquearlo, ¿no? Entonces tengo... La pregunta era sobre el gas, ¿qué repercusión tiene en nuestras salud? Pues no, yo no sé, no me sé las consecuencias de que haya cloro o que esté clorada la harina, pero no sé, tiene Sí, más pues, información sobre eso siempre. El cloro, la bromina o el bromato y... El peróxido. El cloro, como cualquier tipo de cloro y bromato, siempre reemplazan el yodo en el cuerpo. El yodo siempre pierde. Entonces reducen el mismo receptor. Entonces tiroides necesita el yodo. Y lo agarra aquí. Pero agarra el cloro o agarra el bromato en lugar del yodo. Entonces por eso no queremos más cloro, no queremos más bromato y otra cosa que no viene en mente. Pero hay 3 cosas que usan el mismo receptor. No. Es otro tipo de cloro, es peróxido de cloro. Chlorine peroxide. Peróxido de cloro. A la harina para blanquearla. Sí, no peróxido. Aquí es peróxido de benzoilo y dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Miren, si alguien, déjame buscarlo. Lo voy a buscar aquí, miren. Pues en grandes cantidades, nunca es bueno tomar nada.
No, peróxido de benzoilo. De benzoilo. Bueno, aquí lo que en lo que la guía que pues Serín nos ha recomendado y que nosotros seguimos también desde hace mucho, es que si son cosas que ni podemos pronunciar, o sea, Dios no las hizo, se las estamos poniendo para mejorar los alimentos que Dios hizo, ya como que a mí me mete ruido. Pero miren, si quieren saber bien lo que le pueden poner a las harinas en México, eso está en una norma, la norma oficial 247 de la Secretaría de Salud, _2008, se llama norma oficial 247-SSA1-2008, productos y servicios cereales y sus productos, apéndice A, normativo 1. Pero aquí lo tengo, si quieren les voy a leer los aditivos que están permitidos para la harina en México. Solo estos, pues no pueden ponerle otra cosa a las fábricas. Ácido ascórbico y sal de sodio, azodicarbonamida, cloruro de amonio, dióxido de azufre, dióxido de cloro, fosfato monocálcico, lecitina, peróxido de benzoilo, peróxido de calcio y sulfato de calcio. Eso está permitido ponerle. Lo que el fabricante supongo que Conviene. Eso está prohibido. No, eso está permitido. O sea, el como conservadores, como blanqueadores, como mejorantes de masa, Y me imagino que las personas en estas fábricas que están ahí trabajando con el han de gas, estar con guantes, están todo. con respiradores ahí Sí, y todo eso, entonces para pensar que es bueno para nuestra salud. Sí. O sea, según la industria ha encontrado las dosis permisibles. O sea, porque según ellos aquí viene la dosis, ¿no? O sea, no es que le puedan poner lo que quieran, determinada dosis, partes por millón, como le llaman los bioquímicos. Entonces, pues no sé, pero a mí esas cosas sí me meten ruido. El problema es que aquí en México, eso sí, no hay harinas sin blanqueamiento. Es medio difícil encontrarlas. O sea, no están bromadas, sí, efectivamente, pero no, yo no he encontrado hasta ahorita una harina que diga que no está blanqueada, como las norteamericanas. Esas harinas, sí hay harinas que no están ni blanqueadas ni bromadas. ¿Sí? Oye, ¿y esa harina integral que Bueno, esa. Entonces, sí, después de que la refinan, allá voy. Bueno, a mí desde hace muchos años que aprendí todo este proceso, hay algo increíblemente absurdo y sin sentido, que entonces empezamos a padecer deficiencias y ahora toda la harina industrializada debe de estar adicionada. Esa es una cosa, que debe estar adicionada con vitaminas y hierro, no sé, todo está adicionado. Y lo más absurdo es que el salvado y el germen se lo venden una parte a la industria de alimentos para animales y otra a la industria farmacéutica para hacer suplementos alimenticios. O sea, está bien loco. Ajá, lo venden aparte. Y luego la pregunta de Mónica, entonces la harina integral, ¿qué es? A la harina integral lo que ellos hacen es solamente el salvado, porque resulta que en el germen, ahorita voy a hacer otra pequeña grafiquita, en el germen o sea, está formado por grasita, por un poquito de grasa, ¿no? Así que esa grasa hace que se eche a perder más pronto la harina. Pero estamos hablando de años, o sea, con el germen la harina puede durar semanas y meses. Ellos quieren que dure años, ¿no? Así que el germen nunca se lo van a regresar.
solo le van a regresar un poco de salvado después de haber hecho este proceso. Por eso, como dice Mónica, si ven la harina integral que venden ahí de la marca que ustedes quieran, parece tener puntitos. Y ahorita yo traigo las muestras de las harinas molidas en molino de piedra. Entonces se ven parejas. Tienen el salvado, tienen el germen, pero no se le ven los puntitos como esa integral. Esas integrales que venden que se les ven los puntitos, ¿verdad? Es bien raro, ¿no? Y luego ni queda bueno las cosas que uno hace con esa harina. Está bien loco. ¿Sale? Entonces, el proceso de la elaboración de la harina, ¿sí está súper claro? Sí. Excelente, excelente. ¿Y solo hay molino de cilindro y de piedras? ¿No solo hay esos dos tipos? Sí, son los más, pues ni he sabido de otro. De martillos, pero no sé si esos no son tan populares para el trigo. Los de cilindro son los que la industria tiene, y los de piedra pues están en boga otra vez con todo este resurgimiento de la alimentación sana y todo eso. Los molinos de piedra otra vez están en boga. Bueno, perdón, a veces como me entusiasmo y empiezo a hablar mucho y a veces paso de una cosa para otra. ¿Sí? Entonces, el salvado. A ver, muy importante esto. El salvado, pues ya vimos y todos sabemos, creo que tiene fibra, ¿no? La fibra insoluble, pero también tiene proteínas y vitaminas y minerales, ¿sí? También tiene poquitos, pero los minerales sí tiene minerales. Y también puede llevar un poco de proteína y vitaminas, un pelín, ¿no? No muchos, pero sí algo. En el salvado, el endospermo, pues está nuestro famosísimo almidón, que el almidón pues es la energía, es el azúcar. Vamos a generalizarlo así como azúcar, ¿no? Está nuestro superalmidón y nuestro archifamoso enemigo de la opinión pública de ahora, el gluten. ¿Sale, vale? El gluten es proteína, ni más ni menos que proteína. Por eso la nueva plantita que nazca pues se va a comer la proteína y el azúcar. Bueno, pues y fíjense, el germen es muy importante porque de hecho si se fijan lo venden el germen, ¿no? Uno puede ir a la tienda y comprar germen de trigo para hacer el pan más nutritivo. Entonces está bien loco, ¿no? Porque el germen sí tiene... Que realmente no es recomendado porque se pone rancio. Pues sí, exacto, aparte pues ya pierde como su proporción y como todo, pienso yo, pero tiene un montón de los famosos ácidos grasos, ¿no? El omega 3 y esos. Yo no me lo sé bien de memoria. O sea que la tiamida, riboflavina, niacida, omega 3 y todas esas cosas. Tiene vitaminas. Pues eso es lo mejor. Por eso es que hace falta alimentar los granos. Para que estén accesibles. Sí, entonces eso más o menos es lo que tienen las partes. Entonces imaginen, hay que ver entonces. Casi siempre nos comemos solo el almidón y el gluten. O sea, ya nos quitaron acá y nos quitaron acá. ¿Está bien loco, no? O sea, no, aquí no hay vitaminas, no hay minerales. Pero no sé si vas a decir más adelante, ¿qué es el mercado gluten? Sí, ahorita vamos a tratar de... hay tantas cosas que decir. Pero sí, es la idea de explicar el gluten. De aquí hasta las 3 de la mañana. Hasta así por ahí, más o menos. Entonces... Si apartaron o no. Si apartaron.
aquí voy a la pregunta de hace rato. Bueno, vamos a hablar primero del gluten. Del gluten. Déjame ver por dónde lo tengo anotado. El gluten. El gluten, sí me quiero tomar un momento para hablar del gluten, porque es todo un tema el gluten en estos tiempos. Así que el gluten es una proteína. Bueno, vamos para allá. El gluten, mejor voy a ponerlo más correctamente, se forma de dos proteínas. No es que el gluten sea la proteína. El gluten se forma de dos proteínas. Las dos proteínas se unen durante el amasado, durante la elaboración del pan. Se unen esas dos proteínas con unas uniones químicas, los que saben de bioquímica ahí, pues que la doble oxidación y cosas de ese estilo, ¿no? Así se unen las dos proteínas que se llaman gliadina y glutenina. Esas son las dos proteínas que se unen para formar a lo que le llamamos gluten. A lo que le llamamos gluten es una malla. Una malla. Eso es el gluten. Los que han hecho pan con sus propias manos. ¿Quién ha hecho pan con sus manos así? Excelente, excelente. Pues ya ven que después de amasar se une, ¿no? Se hace elástico. Bueno, esa elasticidad, eso que se une, son estas proteínas formando una red que se llama gluten. O sea, el gluten es como un tipo de red proteica y esa es su única función en el pan. Su única función es formar esa malla de fuerza. ¿Para qué? Para que cuando fermentan el pan, las bacterias y las levaduras, si se hace con masa madre, o la pura levadurita si lo hacen con la levadura comercial, se alimenta del almidón. Ya ven que dijimos que tenía almidón ¿cómo se llama? El endospermo tenía almidón. Bueno, ese almidón más azúcar que muchas veces se le agrega al pan alimentan las bacterias y las levaduras, y de eso viven ellas. Es su único trabajo. O sea, como que Dios solo las puso ahí para eso, para comerse el azúcar en la forma en que la encuentren y liberar desechos que son los que nos sirven en el pan. Y uno de esos desechos, como decimos siempre, son sus peditos, porque son los que inflan el pan. O sea, todas esas bacterias comiéndose el azúcar producen gas. Todas esas bacterias comiéndose el azúcar producen gas, pero ese gas, si no tuviera un globo que lo atrapara, se iría hacia la atmósfera. Pero tiene un globo, una malla que lo atrapa, que es el gluten. Entonces, eso es el gluten. Eso es el gluten. Y bueno, al parecer, a lo que yo leí, una de estas dos, no sé, recuerdo la gliadina me parece, en su forma simple, se sospecha que llega al intestino y como que puede penetrar la mucosa y es lo que provoca la intolerancia o ya el ser celíaco, ¿no? Por no procesar bien sí, la harina. Entonces, pero ese es el gluten, eso es el gluten. Es proteína, una malla que se forma de dos proteínas que están en la parte blanca de la harina y cuya función única es formar la red, la malla, para que el pan crezca. Eso es el gluten. O sea, es otro milagro de Dios porque pues Se amasa sola. lo puso ahí, pues sí, exactamente. Es la que hace que sea el volumen. Exacto, y que sea el volumen. Y otra cosa más milagrosa, la consistencia que se llama viscoelástica del pan. O sea, porque si no tuviera gluten, el gluten horneado se gelatiniza sin ponerse duro. O sea, de manera que sea
un placer comerse el pan. Entonces, ya me imagino que la mayoría hemos probado algún pan sin gluten y tiene una consistencia extraña o se desmorona. Y si han intentado hornear pan sin gluten, pues no va a crecer, ¿verdad? O sea, se quedan como ladrillitos. Chato, porque no tiene la malla estanca que atrape el gas con tanta eficiencia. Sí, se han inventado otras mallas, ¿no? Se han inventado usar chía, usar linaza, usar banana, usar el psyllium. El psyllium forma como un gel y ese gel atrapa, ¿sí? Y entonces eso es el gluten. Por eso el pan con cereales que tienen gluten, pues es tan genial. Pues sí, es tan genial. ¿Sale, vale? Entonces sí está claro lo del gluten. Eso era muy importante, decir qué era el gluten y qué función tiene. Pero está como satanizado el gluten. Ese es todo un tema, lo del gluten, porque está muy satanizado. Unas personas dicen que sí, pues que el gluten es el culpable de todo, hay otros que no. La cuestión es que en sí no es que esté muy claro el gluten. Bueno, entonces voy a hablar de ese punto de una vez. Lo que pasa es que el trigo del que está hecho el pan es moderno. Y descubrí algo loquísimo. Bueno, se me hizo a mí un poco así como que muy loco. Que la mayor parte del trigo moderno que hay por el mundo, creo, fue creado aquí en México. Eso se me hizo bien sorprendente. Se me hizo muy sorprendente que vino un agrónomo estadounidense, se fue a vivir a Ciudad Obregón en los años 60, a un centro de investigación que ya estaba ahí del Politécnico, me parece, y ellos crearon un trigo nuevo, una variedad de trigo enano. No sé si conocen ¿han visto los cultivos de trigo? ¿Se han parado ahí por los cultivos de trigo? ¿Como de qué tamaño están? Como por aquí así, ¿no? O más, hay unos más altos. Pues ahí investigando ahora, vi una pintura de no sé qué siglo, donde el trigo le llegaba por aquí a las personas. Pues al menos allá en Guanajuato, donde cultivaban trigo cuando yo era niño, estaba de este tamaño. Era de mi tamaño así. Todo el trigo que estaba ahí era de este tamaño. Entonces, esos trigos enanos que le llaman, los creó ese ingeniero aquí en México en el 68, por allí. Y entonces, tienen la ventaja, la clásica ventaja de que producen muchísimo los cultivos, ¿no? Muchísimas toneladas de trigo por hectárea. Esa es la ventaja. Entonces, de hecho, ese ingeniero es muy famoso aquí en México por eso, porque se le atribuye haber resuelto una parte de la hambruna en el mundo, porque resulta que después se fue a la India y a Pakistán y ahí donde estaban padeciendo hambre y les enseñó a sembrar ese trigo y pues sí, entonces la población ya tenía que comer. Pero leí una frase muy interesante en uno de los artículos que decía, sí, se muere menos gente de hambre, pero estamos más enfermos todos por la desnutrición. Porque, por ejemplo, un trigo que está así, pues necesita una raíz muy fuerte. Y esa raíz fuerte absorbe más nutrientes del piso. Un trigo enano que compite menos, pues tiene una raíz débil. Entonces ese trigo probablemente, y se supone que sí está estudiado que tienen menos nutrientes esos trigos modernos que los trigos de antes. Entonces probablemente, no está comprobado les digo, pero probablemente sea la razón que llevó a que el gluten le haga daño a las personas. No hay así como, por supuesto que por ejemplo la industria alimentaria, que es súper poderosa, pienso que no va a permitir que se descubra bien claramente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo en este libro que es muy famoso e importante, el autor de este libro era un biólogo que hace como 30 años se interesó en el pan y se cambió de carrera. Entonces ha estudiado la biología del trigo y de la masa madre bien a fondo, es un francés.
Entonces, él aquí dice que no hay estudio científico que explique por qué el trigo, o cuál es el problema del gluten. Porque hay personas que piensan que aumentó el tamaño molecular del gluten en estos trigos modernos, o que tienen más gluten el trigo probablemente. Entonces, como que no está bien claro. Y la cantidad de cosas que usan esta harina sin fermentarla. Como hay menos y menos fermentación y bueno. Pero, a ver, ajá. Pues es eso, el trigo que está modificado. El trigo aquí en América hace muchos años, pero no es el mismo trigo que hay en Europa. Sí, pero fíjate, justamente en uno de los artículos que leí, venía eso, venía la experiencia de ese médico, decía él, yo en mi consulta he escuchado muchas veces a personas que se van a Europa y manifiestan que ya no tienen problema por el pan. Entonces, pero mi conclusión personal es que porque obviamente si te vas a Europa de vacaciones, pues no te va a caer nada mal. En las vacaciones no nos hace daño la comida, ¿sí o no? Porque no hay estrés. Porque no hay estrés. Y la opinión de esta persona, esa es mi opinión, la de esa persona es que es también toda la manera en la que está hecho todo el alimento. Porque, y todo, o sea, todo lo que está alrededor, ¿no? de la comida. No hay aceites vegetales. Entonces, él manifiesta que más que la calidad del pan, probablemente sea la forma en la que están hechos todos los alimentos. Sí, porque si fuera el gluten en sí, hubiéramos, como yo de niño, no conocía a nadie que tenía una intolerancia al gluten. Pero ahora es como muy común, entonces para mí se me hace algo. Puede ser un cambio en el trigo o puede ser una combinación con Aceite vegetal, muchos azúcares, mucha harina procesada, como la bola. Sí, toda la bola. Pero es una otra, es todo. Sí, y eso es otra, exactamente. El trigo convencional, el trigo, a mí sí me gustaría hacer eso, qué buena pregunta porque me llevó a ese punto. ¿Por qué alimentos? Lo de los insecticidas y todo lo que se usa en el cultivo. Pues sí, su forma de cosechar la harina también, el trigo, pues. Sí, la diferencia entre los alimentos orgánicos y los no orgánicos o convencionales, porque yo me he dado cuenta que a veces hay como confusión en ese tema. En el trigo en particularmente, el trigo convencional requiere mucho insecticida para sobrevivir y mucho herbicida. Y está el famosísimo, el glifosato ese, el archifamoso de ahorita de nuestros tiempos, no sé si lo habían escuchado, el famoso glifosato ese. El glifosato es un herbicida que ahorita posee Bayer o DuPont o no sé cuál de esas empresas posee la patente del glifosato. Bayer tiene la patente de glifosato. Entonces el glifosato es un herbicida. Antes era Monsanto. O sea, antes era Monsanto eso. Antes era Monsanto y se lo vendió a Bayer. Él mata las hierbas, por eso se llama herbicida, mata todas las plantas. Y yo escuché, fíjense, hace como 2-3 años que estaba la iniciativa de prohibir el glifosato en México, al presidente de la Cámara de Agricultores de México defendiendo el glifosato, diciendo que si no les iban a permitir usarlo, iban a cultivar la mitad, iban a cultivar iban a hacer pura hierba mala ahí en la tierra. Entonces, lo escuché en el radio, ya está. Es socio de Bayer. Pues, lo que pasa es que los agricultores convencionales no se saben de otra, o sea, no hay
Y piensan y están convencidos de que no hacen daño esas cosas, porque como ellos, lo que sucede es que como que perdemos la noción del tiempo en cuanto a las generaciones y eso, y ellos dicen, si así ha sido siempre, pero mentira, están hablando nada más como de 2 generaciones, ¿verdad? Entonces dicen, sí ha sido siempre y no nos ha hecho daño. Pero bueno, ese es solo un ejemplo, se usan otras cosas, incluso ¿cómo se llama? El nitrógeno, el oxígeno, los nutrientes que le echan a la tierra artificialmente, por supuesto que no se les absorben igual. Esos son los alimentos, la comida no orgánica, que tiene todos esos agroquímicos en el caso de los cultivos, de las verduras, o sea que todo lo que venden es convencional, ¿no? Tiene todos los agroquímicos del mundo. Si no queremos comer agroquímicos, o casi, tenemos que buscar cosas orgánicas. Esa es la diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico, es que en esto se usan químicos. Voy a poner agroquímicos porque en general se usan agroquímicos. Entonces, por supuesto, lo que pasa es que hablando de la agricultura, el rendimiento es mucho menor si es orgánico el cultivo. Es mucho menor, o sea, dan menos trigo por hectárea, dan menos fresas, dan menos naranjas los árboles, que si se usan agroquímicos. Esa es la diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico. Entonces, es un poco difícil encontrar harina orgánica. Cada vez es menos, cada vez hay más. Y ya no está tan súper loco el precio. Yo tengo una, por ejemplo, que la persona es una persona que compró tierras en Michoacán porque se dio cuenta de todo esto y pues me imagino que tiene dinero porque él compró tierras y dijo, me voy a sembrar mi propio trigo y hacer mi propio pan. Entonces, como le empezó a ir a crecer, empezó a comercializar, y luego yo me lo topé pues porque conozco a una chef panadera en Guadalajara que vi que estaba usando esa harina y ya vi dónde estaba el proveedor, y ahora ya tengo esa harina, por ejemplo, que está molida en molino de piedra y que es con cultivo, pues no es que sea certificada orgánica ni nada, pero él no usa agroquímicos, usa métodos ancestrales y todo eso. Bueno, no era ese el punto, pero yo la vendo así en el kilo, por ejemplo. Yo la vendo así en el kilo, sí, la vendo así en el kilo, y una convencional del supermercado pues cuesta 30, ¿no? El kilo. Esa es como 3 veces más, pues. Pero te rinde también. Pues la calidad, sí, la calidad de lo que hace uno está mucho mejor. No está blanqueada. Trae el salvado, trae el germen, todos los nutrientes, exactamente, sí. Inflan menos, por supuesto, el pan crece menos, pero sí está bien. Entonces, bueno, aquí eso fue como un paréntesis para hablar de lo orgánico y no orgánico. Y del gluten. Y la gran duda, quiero hacer mañana de las 8 de la mañana. La gran duda, la pregunta de los 64,000 pesos. La clasificación de las harinas, ese es todo un tema. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ya dijimos la diferencia entre cuando una harina es orgánica y cuando no es orgánica. Aquí en México, la harina integral es la que describí hace un momento, que es harina refinada a la que se le regresó un poco de salvado, y es la única que existe. Aquí en México no tenemos la definición de harina de trigo entero, no como en Estados Unidos. Ahí sí hay
costales, bueno, hay harina que dice harina de trigo entero. Y aquí en México no tenemos esa definición. Aquí solo tenemos harina integral y el molino puede hacer lo que quiera para hacer la harina integral. No van a encontrar una harina aquí de México que diga harina de trigo entero. Entonces, O sea, cuando la harina comercial integral que dice está refinada, pero le regresa. ándale, en general sí. Está refinada y nomás le Sí, regresa sí, en todo general sí. salvado. Sí, le regresan un poco de salvado. Un poco. Un poco. Sí, por eso tiene como esa apariencia de Y eso puntitos. lo vuelve integral. Y eso la vuelve integral. Está, o sea, ¿En qué sentido salvado? la legislación de México, exacto, eso, y además le tienen que adicionar la niacina, lo que mencionamos que tenía el germen, se lo tienen que poner como aditivo. Es sin sentido eso. Entonces, esa es una, saber eso, saber cuáles son las orgánicas y cuáles son las no orgánicas. Cuando vean una etiqueta aquí en México de un molino mexicano que diga harina integral, se refiere a eso, porque desafortunadamente no hay harinas de molino de piedra aquí. Adelante. Tengo una pregunta, a lo mejor, si salimos de México, ¿cuál sería la identidad? Pues supongo que no sé si yo no he comprado harina en Europa, por ejemplo, pero en Estados Unidos sería la de trigo entero, porque ahí no dice integral así o bolsón, o no sé cómo dirá, ¿verdad? ¿Cómo? La harina integral en Estados Unidos. Esa harina integral Dice integral sí, también. de trigo entero. Por eso parece de trigo entero. De trigo Es entero. que, dice de trigo entero. No sé si en Sudamérica, por ejemplo, diga harina integral. Supongo que también dice harina integral. Sí, habría que investigar en cada. Sí, porque aquí en México yo descubrí eso, o sea, la harina integral es esa y no existe la denominación harina de trigo entero como en Estados Unidos, que existe harina denominación de trigo entero. Entonces tendría una segunda pregunta. Sí. ¿Venden harina entera aquí? Harina entera, de grano entero. Aquí en México, Pues en La Paz sí, hay tiendas. sí, porque la importan. O sea, por ejemplo, en Raíz de Fondo, creo que en el Cantil también, en la proveedora Zapopan, y no estoy seguro si en Indepan también venden harinas que son importadas, son estadounidenses, entonces sí dice ahí en el de trigo entero. Y esa significa que huele todo el grano. Ajá, esa significa que viene todo el grano, sí. Sí, eso es. Sí, es todo. Oye, El maíz es mexicano y aquí lo hacen como que Sí. lo distorsionan, pues, y lo tenemos que conseguir en otro país Pues sí, natural. pues sí. Así es. Eso es lo que le comentaba. Se me hace feo que hasta donde yo sé, se supone que México es el país del maíz e incluye el trigo. Lo tenemos que mandar a otra parte si queremos eso. El trigo sí. El maíz, por ejemplo, ya también está regresando a lo del nixtamal. Sí, ya hay en La Paz una tortillería que hace de nixtamal, o dos tortillerías que hacen de nixtamal hasta donde sabemos. Que en el interior sí hay más nixtamal, como le llamamos aquí. Casi no es tan popular la maseca todavía en el interior. Aquí en La Paz, como estaba todo muy americanizado, ¿no? Pero ahora como estamos llegando muchos migrantes del interior, como que, por ejemplo, eso del nixtamal se está retomando en La Paz, no existía. Hay una tortillería de nixtamal en el Centenario, Sí. en la calle 4. Y de esa, por ejemplo, de esa tortillería del nixtamal del Centenario, venden en el mercado de abastos las tortillas. Y hay otra en Camino Real, que tiene un punto de venta en Santa Fe, de nixtamal. Pero el trigo sí es una pena. Pero ya están cada vez más saliendo este tipo de proveedores como el que les hablaba
Yo sé de dos, por ejemplo, que hacen ese trabajo con el trigo, esa persona de Michoacán y una persona en México, que hacen el trabajo ese con el trigo de molerlo en molino de piedra y el trigo entero. Oye, Ricardo, ¿y estas harinas usted no las has enseñado? ¿Podemos verla y distinguirla? Pues sí. O sea, me refiero, cuando ves una harina entera, ¿sí se distingue de una harina integral? Pues porque se ven parejas, o sea, se ven amarillitas o rojitas, pero no se ven con puntitos así de clara. Ajá, no, blancas con puntitos, exactamente. Sí. O sea, entonces el trigo molido no es blanco. O sea, No. el que se blanco no es Exacto. blanco. Ajá, Nunca lo vamos a ver blanco. sí, exacto. Aquí Gaby está poniendo un punto excelente. El trigo molido no debería ser blanco, debería ser amarillento. Debería ser amarillento, exactamente. Exacto. Y sí, pero por ejemplo, esta persona que encontré yo allá en Insurgentes, pues es un pequeño comienzo de retomar esa actividad del trigo entero. Entonces, bueno, la clasificación de las harinas. Esa la tengo por aquí. ¿Dónde dejé mi teléfono? Aquí. Ok, la clasificación de las harinas. Bueno, alguien... creo que la clasificación que está muy en boga es la de los ceros, ¿verdad? La de los ceros, ¿sí la han escuchado todos? La de los ceros. Y bueno, por ceros. Lo que pasa es que esa clasificación, no sé, esa viene de Europa, según yo. La de los ceros, según yo, viene de Europa. Y aquí en México la clasificación es débil, fuerte y extra fuerte. Y tenemos que buscar la equivalencia con los famosos ceros. Y hay otra, pero esa la de las T, ¿alguien ha escuchado? El T85, el T110. Bueno, esa la vamos a dejar entonces. Si algún día le sale una receta donde le diga utilizar harina T85, T110, me pregunta y ya le digo cuál es. Esa es una clasificación muy francesa, muy francesa, sí. Entonces, si buscan ahí una receta, sí.
Bueno, más o menos, ahí está, miren. Esta sería la... Por si ustedes quieren hacer una receta y les pide una harina en términos de fuerza o en términos de cero. ¿La débil es como la suave? Sí, la débil, sí. Es la que, esta débil o suave es la que usan en repostería. La más común, ¿no? Débil, suave, repostera, para galletas, todo eso. Que es la que está súper blanca, así, bien machín. Sí, esa, no hay manera que sea integral esa. ¿Cuál es la que dice que es europeo? El T, ¿no? La clasificación. O sea, habría que agregarle otra columna por aquí para decir, por ejemplo, esta es como T60, así T85 y va aumentando el número. Pero, pues... Erika pone pizza. Pues esa se arriba el número. Sí. En la tienda ¿Así se te llama salió pizza. T85 en una receta? Va a traer harina T80. Excelente. Sí. Entonces, el uso, por ejemplo, como les decía, este es como de repostería. Si ustedes desafortunadamente nosotros, así como consumidores normales, domésticos, aquí en México, prácticamente solo podemos conseguir esta, la del 10%. No, la media. O sea, bueno, sí, en los supermercados, probablemente en el Walmart sí haya una que diga harina repostera, ¿no? Harina débil. Pero fuera de eso, si van a la tienda y encuentran una del Rosal, del Fuerte, casi siempre tiene el 10 o máximo el 11%. A esto hay que fijarse en la tabla de los valores nutricionales y donde diga proteína, que diga 10 gramos por cada 100, sería esta, ¿sí? Ya si alguien requiere harina de fuerza, tiene que ir, por ejemplo, a esos lugares, a Zapopan, a la proveedora Zapopan del mercado de abastos, o a Indepan, J. Mujica. Tiene de jardín. Y en la tienda del jardín hay... Tienen 00, se llama pizza ahí. Ajá, pues, pero esa es de pizza especial, es de la... Quería ver si podrías repetir para qué se usa cada una de esas. Sí, a ver, voy aquí a leer. Suave para... Es que como ya no me ocupo Para repostería. Sí, suave, galletería, pie, buñuelos, no fermentación, no volumen. Ricardo, ¿y esto se puede inventar en trigo entero o no? Como la doble cero sería de trigo entero. Déjame ver, aquí lo tengo también. La doble cero. Sí, la doble cero. Ya sería semi-integral, sí. Semi-integral. Y la cero ya sería integral, sí, tendría que ser integral. O sea, De la trigo que entero. tienes, Pues la que yo... es está entre esta, en algún punto entre estas dos. Esa que manejo yo. La que manejo yo de trigo entero está en algún punto entre estas dos. O sea, y para pasteles, esa es la buena. Sí, para pasteles funciona bien esta. Pero bueno, aquí falta... hay que hacer una pequeña acotación, ¿sí? Que eso es como que lo que le enseñan a uno en las escuelas de repostería y eso. Si por ejemplo nosotros, y creo que aquí ya varios lo hacemos, usamos la harina de trigo entero y la usamos en cualquiera, no nos preocupamos que diga la receta, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer unas galletas o un pastel o un pan, ¿sí? O un bolillo, usamos la de trigo entero, porque por lo que estamos diciendo del procesamiento y todo ese rollo. Lo que pasa es que quise decir esta clasificación porque mete mucho ruido, las personas siempre tienen, pero entonces necesitaba hacer esta aclaración también, que como nos estamos basando en que la harina blanca y procesada tiene cosas que no son buenas, usamos la harina entera. Entonces,
Usamos la harina entera para todo. Para todo. Claro que los resultados no son los óptimos como los de la panadería y así. Eso está claro. O sea, nuestros pasteles ya todos sabemos que quedan chapitos. No crecen mucho porque están hechos con la harina Entera. la entera. Ah, sí, sí. De hecho traje unas muestras. Pues tráelo porque ya nos estamos durmiendo. Sí, tráelo. Sí, tráelo, dice Janet. Sí, tráelo, córrele. Sí. Pero no te ven blanco como los demás Porque no está hecha. Porque no está hecha para eso, ¿sí? Así, o sea, si por ejemplo quieren o queremos resultados profesionales, pues sí hay que apegarnos un poco a esto. Si queremos resultados profesionales, si nada más estamos trabajando ahí en casa, pues yo creo que con él. Sí. No, pues vamos a hacer una pausa para que tomen un pequeño refrigerio y ya estiren las piernas. Una muestra. En lo que acomodo las harinas ahí. Y si quieren, esto es aceite de oliva con hierbas. Bueno, a ver, este es un pan que yo hago con la harina de trigo entero, y una harina extra fuerte. Y una harina extra fuerte que no tiene ni blanqueamiento ni bromado. ¿Sí? O sea, pues voy a empezar a... Sí, ya compré el costal de la harina extra fuerte que no tiene ni blanqueamiento ni bromado. Y con la harina de trigo entero del molino de piedra. Con esa está hecho ese. Y solo tiene esa harina, sal de mar y agua y aceite de oliva. Es lo que tiene, por eso, pero la masa madre está hecha de agua y trigo. Pero está leudada y fermentada con masa madre. Ahora, es importante porque en la ciudad nos venden gato por liebre. El pan de masa madre debe tener un super nivel de acidez, así, machine. Y como, por ejemplo, en ese libro aprendí que en Francia, que es el de los países más panaderos, tienen legislación para el pan. Así que si una panadería manifiesta que su pan es de masa madre, van y le hacen pruebas de acidez. Si no, no pasa, no puede anunciar que tiene pan. Así es, exactamente. Sí, que lo hace a uno salivar. Adelante. Bueno, nada más aquí voy a agregar algo por una pregunta que afortunadamente, que otra clasificación es eso de la harina débil y la harina todo uso. También muy seguidamente salen las recetas harina todo uso. Bueno, la harina todo uso recae en la media, ¿sale? Todo uso media, 10% de proteína. Y hay que acordar que la proteína es el gluten. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya puedo pasar lo que sigue. Excelente. Hoy. No. Estaba bueno. Bueno. Y algo que... Gracias. Algo que se nos ha hecho interesante a lo largo de estos años es observar el color y la consistencia de este pan. En este pan yo usé 35% de la harina integral de trigo entero y el otro 65% de la fuerte, de la blanca, ¿sí? De la refinada. Pero vean el color y la textura. O sea, un pan que nos venden por integral ni siquiera se ve de este color. O sea, ¿qué porcentaje de salvado tendrá? Esa es la conclusión que quiero llegar. O sea, si con ese porcentaje que yo hago sale esto, que para cualquier persona es integral. Yo al principio le llamaba semi-integral, pero pues no, si para cualquier persona esto es integral. Entonces, eso me llevó a pensar que entonces la industria, ¿qué hace?
O sea, le pone nada porque ni siquiera sale así. Con el dedo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Bueno. Y la acidez que le da es lo de la masa madre. Ese como que te hace salivar y eso es lo de la masa madre, exacto. Exacto, eso. Lo saladito no es porque tiene sal. Lo ácido, eso es lo de la masa madre. Ahorita vamos a tratar de hablar un poco de la masa madre. Sí, pero algo muy importante que quería mencionar ya es, voy a abordarlo así súper rápidamente. Voy a ponerla así, aunque no es así como súper, no es súper exhaustiva la clasificación, ¿no? Pero porque también están surgiendo esas cosas modernas antiguas. Digo modernas antiguas porque, como mencioné hace un momento, ahorita la mayor parte del trigo que se usa en la industria y en todo el mundo es el trigo moderno. Pero el trigo tiene miles y miles de años. Y últimamente están como que, no sé si quedaba una hectárea de algún trigo por ahí en Europa y en Asia, y últimamente los están volviendo a regenerar, esos trigos antiguos, esos trigos ancestrales que ya casi no existían y otra vez se están poniendo en boga, pero son trigos al final de cuentas, tienen gluten y son trigos. La diferencia es que no son ese trigo moderno que es transgénico y que tiene que como los cultivos dan muchísimo rendimiento, pues su valor nutricional se fue para abajo. Entonces hay un montón de trigos, ¿sí? El trigo más antiguo tiene un nombre medio raro, Einkorn, o escaña, ¿sí? Ese es el trigo más antiguo. Y últimamente está en boga nuevamente. O sea, si ustedes le buscan en Mercado Libre, ahí sale como a chorrocientos mil pesos el kilo de harina de ese trigo, ¿sí? Pero ya lo podría comprar alguien si quisiera ser muy nutritivo y comprarse ese trigo. Einkorn, parece alemán, Einkorn, ¿sí? Se sabe que es antiguo por la genética que ahora le han analizado. Tiene 2 cadenas de genes y no sé qué rollo, ¿no? Diploides le llaman a esos. Luego, se mezclaron y con un trigo que se llama almidonero y salió el famoso trigo duro. Y otro que se llama el trigo de Corazán, pero no es tan conocido con ese nombre. Es mejor conocido con un nombre comercial que es Kamut. El Kamut sí está cobrando popularidad últimamente. Corazán. Es que escribo un poquito feo por hacerlo rápido. Trigo de Corazán. ¿Kamut o Kamut? Sí, Kamut. Sí. O sea, el Einkorn más un trigo que se llama almidonero dio el trigo duro y el Corazán, más o menos en general, ¿no? Así en términos generales. Hay que mencionar, obviamente también son cruces, pero que hacían los agricultores ahí a mano, no en el laboratorio ni juntando plantitas ni nada, ¿no? Eran un poco más artesanales. Y luego surgió uno bueno, el Kamut también es muy famosillo. Últimamente es muy famosillo. Pero luego surgió la espelta. Esa sí es famosa, ¿no? Esa sí la han escuchado varios. La espelta. Sí, la espelta es trigo, el Kamut también y el Einkorn también. Todos estos son trigos, tienen gluten, pero
se supone que tienen un valor nutricional más alto que el trigo moderno. Con ese problema del gluten, estuvo un tiempo escuchando mucho que estaban haciendo harina de papa. Pues sí, ajá. De todos los que no tienen gluten, tanto el arroz, como vimos el arroz, y el amaranto, y garbanzos y frijoles, ya han hecho un montón de harinas ahora. De almendras, sí. Han hecho por el problema del gluten, pero es que la verdad sí es muy sospechoso que, o sea, la humanidad tiene 5,000 años comiendo pan y de repente ya todos tenemos el gluten ahí, ¿no? Entonces, bueno, por si ven alguno de estos nombres por ahí, es trigo también. Es trigo, tiene gluten. La única diferencia es que probablemente su valor nutricional sea más alto, y lo que sí es sus características de aroma y de sabor sí son mejores. Eso sí, porque pues sí, nosotros yo tengo, por ejemplo, tengo espelta y camut y trigo sarraceno, el que mencioné hace rato más temprano. Yo tengo de esas tres, y sí hay diferencia con el trigo normal, con el trigo. Ya después de que existían estos y fueron mezclando, y ya salió el trigo moderno, que tiene como 100 variedades de trigo moderno. Los trigos que se llaman blandos, ¿sí? O sea, como que el granito es más gordo y más suave. Y le digo porque yo sé que le digo que al principio molía a mano el trigo. Pues bueno, sí hay trigos duros y hay trigos suaves. Ajá. Entonces, esos son los trigos antiguos, ancestrales. El trigo sarraceno no es trigo, es una semilla, pero sí se usa mucho para hacer pan desde hace siglos. El trigo sarraceno no tiene gluten, no. Porque no es cereal. No es cereal, exacto, no tiene gluten. Aunque no es que todos los cereales tengan gluten, pero no es cereal y no tiene gluten. Sí, necesitas agregarle el psyllium, ese psyllium. Sí, sale de una planta. Es como la cascarilla, como el salvado. Ese es como el salvado. Sí. El psyllium, lo voy a escribir. Bueno, ¿ya puedo borrar este? Ya. Le voy a poner aquí el nombre para los que no... Así se llama esa cosa que estoy mencionando, el psyllium husk. Para los que no habían escuchado el psyllium husk es pariente del metamucil. ¿Se han probado, han usado el metamucil, no? Que ya ven que cuando lo mezcla uno, si se le olvida un segundo, ya se hizo gel, ¡pau! Bueno, esa es la propiedad que queremos del psyllium. ¿Es lo mismo que ha sido el plátano o el plátano? Sí, pues son parientes. De hecho, no, o sea, nosotros lo usamos indistintamente. Lo usamos como el plántago. Este sí, también tengo de este. Y bueno, ya para finalizar, esto era todo lo del trigo. Entonces, bueno, hasta aquí otra duda, otra pregunta sobre esto de la harina, del trigo, del gluten, ¿no? Bueno, la última parte de esta sesión es para resolver dudas sobre la masa madre. Y le puse así nada más porque creo que aquí ya hay varias personas que han hecho la masa madre. Y pues como nos fijamos, ya se fue un montón de tiempo de volada, desafortunadamente. Entonces, ¿quién ha usado masa madre ya?
¿Quién ha hecho o usado masa madre? ¿Los demás no? Ah, bueno, entonces vamos a hacer como una pequeña introducción, ¿sí? Ajá, la masa madre, ¿sí? La masa madre está... Bueno, a ver, esta es la definición más técnica de la masa madre, ¿sí? Cultivo de bacterias y levaduras, pero eso es muy técnico. Su uso de verdad es lo que usamos para fermentar, ¿no? Le vamos a llamar como el iniciador o starter o la materia leudante, exactamente. Más o menos así. Es lo que nos va a hacer que crezca el pan. Sí. Eso es la masa madre, es un cultivo de bacterias y levaduras. La diferencia con la levadura comercial, ¿sí? ¿Han visto varios? La levadura comercial, ¿verdad? Que son bolitas, ¿han visto? Bueno, la levadura comercial es la que Erin mencionó allá al principio. La voy a escribir aquí. Uy, el verde siempre falla. Sí, pero luego como que allá hasta atrás no se ve bien. Sí. Ándale, sí. La levadura comercial es la que mencionó esta Erin. Saccharomyces cerevisiae es la levadura comercial, pero bueno, el punto de escribir esto es lo siguiente, es que los bioquímicos, ya se me olvidó ahorita el nombre de las personas que estudian los alimentos, pero tipo bioquímicos, ¿no? Lo que hicieron fue tomar la masa madre, allá como a finales del siglo de 1800, por allá supongo, y fueron aislando, porque si ven que aquí puse bacterias y levaduras, esta es una levadura nada más. Entonces fueron aislando la especie, la cepa, que era más eficiente para hacer pan. Entonces fueron quitando todas, porque hagan de cuenta, hay decenas en una masa madre, puede llegar a estar esta, pero hay un chorrocientas mil, la sanfrancinensis, la kazajistana, no sé qué, hay un montón de variedades de cepas que están en una masa madre, de bichitos. Pero los científicos fueron aislando y eliminando las que no eran tan eficientes y llegaron a la conclusión de que esta era la mera petatera. Ajá. Pero es sacarina, ahí sí. Es, exacto. El sácaro del azúcar, el mises de hongo, o sea, hongo del azúcar, porque se alimenta de azúcar, como dijimos hace un rato, ¿se acuerdan? Y porque estaba en la cerveza, porque originalmente la descubrieron en la cerveza. Entonces, hongo del azúcar en la cerveza, Saccharomyces cerevisiae, por eso es fácil acordarse del nombre. Entonces, esa levadura es súper eficiente. Si alguien ha hecho pan con esta, o sea, en minutos tenemos una acá grandota, porque como dije hace rato, se echa un montón de peditos y se reproduce y ahí entra lo de la acidez que mencionábamos hace rato, ¿sí? Produce cero acidez, y como produce cero acidez, no se muere nunca. Esas mini bolitas que digamos que inoculamos 10 millones de levaduras, de honguitos, en unos minutos son 100 millones. Y en media hora son 1000 millones de honguitos. En cambio, la masa madre, la misma acidez los va matando a unos y ahí van compitiendo y así. Entonces, esa es la diferencia entre la masa madre
y la levadura comercial. Entonces la masa madre es mejor porque tiene más variedad. Sí, tiene toda una comunidad ahí de bacterias, ajá, exacto, de bacterias y de levaduras que hacen un montón de trabajo, pero lo hacen despacitamente, acá como nosotros, acá tranquilonamente. Son paseños. Ahora sí que lo que en este tiempo tenemos que todo instantáneo, Pues sí, que todo rápido, que todo esto, y eso es lo que nos ha hecho mucho daño en muchas cuestiones. Entonces, voy a borrarle aquí, ¿ya le puedo borrar? Sí. Excelente. Sí, si ustedes compran de esta levadura comercial ahí en el supermercado de la Tradipan, esa que venden, si se fijan ahí va a decir Saccharomyces cerevisiae más ácido ascórbico. Ese es el ingrediente de esa. Entonces, la masa madre tiene un montón de beneficios. El más clásico y que siempre mencionan es como una suerte de predigestión del gluten. Predigestión del gluten, ¿no? Es una suerte de predigestión del gluten. Sí, la masa madre. Porque como están tanto tiempo en acción ahí, que hay suficiente tiempo para que las enzimas actúen y corten las cadenas de proteína y hagan su trabajo, ¿sí? Entonces tiene una suerte de predigestión del gluten, por así decirlo. Cae menos mal, el pan sí está hecho con masa madre. Esa es una. Otra, aporta de estos probióticos porque llegan un poco más de esas partículas al intestino que alimentan nuestra flora intestinal buena, por eso son probióticos. Y se cree que también tiene prebióticos, o sea, la propia flora, ¿no? Pero bueno, ahí ya es, más o menos en general, aporta probióticos, y aquí voy a meter una palabra dominguera, para mejorar. Ahí está. Ah, no, me faltó una letra. ¿Qué es eso? La mejora las características organolépticas. Es una palabra dominguera para decir que huele y sabe mejor. Ajá, sí. Huele y sabe mejor. Es la palabra para cuando vean MasterChef, no los apantallen. Organolépticas. Así le dicen los chefs a lo que huele y sabe mejor. Y se siente mejor. Sí. Entonces, son tres mejoras que tiene el pan de masa madre. Que una suerte de predigestión del gluten, aporta probióticos y mejora las características del pan. Pues bueno, ahorita lo percibieron con ese pan. Ese pan es focaccia. Tal vez alguien haya comprado focaccia en una parte aquí de la ciudad y pues puede comparar la acidez, cómo se siente. Entonces, eso es lo que es la masa madre. Sí tiene mayor vida de anaquel, pero bien cuidado, sí. O sea, tiene que estar refrigerado siempre y en un caja hermética, que no entre aire. Porque si no se queda en el aire, si se queda al aire, se pone como piedra. Se pone como piedra. Pero después de como piedra lo puedes tostar y sabe buenísimo. No, bueno, ahí, a ver, aquí hay una pregunta, ahorita la contestamos, ¿no? ¿Cómo se hace la masa madre? El pan de masa madre que se pone duro,
ese se puede rehabilitar, se puede reacondicionar, ¿sí? Las moléculas de gluten se desacomodaron y el pan se puso duro, pero se pueden reacomodar, humedeciendo el pan y horneándolo de nuevo. Entonces ahí con un poco de spray de agua y a su hornito eléctrico ahí que tengan o algo, y se vuelve a reacondicionar el pan. Solo un poquito de agua. Sí, solo un poco de agua. Sí, en spray. Y bueno, ¿cómo se hace y cómo se usa? Pues ya para terminar, para que no se alargue mucho, pues necesitamos hacer un taller especial de masa madre, ¿no? Pero en términos generales, lo voy a describir aquí, no tiene la gran ciencia, me estoy inventando una frase, no tiene gran ciencia, pero sí requiere gran paciencia. ¿Por qué? Porque ya me andaba así. Ahorita que ya al final, pues para los que gusten quedarse, pero es mezclar partes iguales de harina y agua. ¿Sí? Mezclar partes iguales de harina y agua. Así se inicia. Porque la harina, principalmente, como decía hace un rato, si es orgánica y no tiene insecticidas ni nada, o al menos que sea entera, tiene muchos nutrientes. Y ya tiene sus propias levaduras y sus propias bacterias del trigo en la cascarita. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a provocar que esas levaduras y esas bacterias se activen y empiecen a reproducirse. Lo que pasa es que necesitamos que esté como bien concentrada esa población. Entonces, no al primer día no sucede. Tienen que pasar 7 días. 7 días. Entonces, primero mezclarlo esto, ¿no? Luego, sí, exactamente, a las 24 horas, mezclar simplemente como para que tome aire, ¿sí? O sea, no se le agrega más a la harina. No, ese día todavía no, todavía estamos esperando que se reproduzcan las bacterias. Al mezclar partes iguales estás hablando de miligramos. Sí, de gramos, sí, ahí sí me faltó poner aquí, ¿qué voy a poner? Porque si es necesario, ejemplo, 100 gramos más 100 gramos, ¿no? Por ejemplo, sí, 100 gramos de harina y 100 gramos de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener, bueno, es más eficiente hacerlo todo en gramos, es más eficiente hacer todo en gramos, sí, es más eficiente hacer todo en gramos, de cualquier manera. Pero si no tienes una báscula para pesar. ¿Y cómo vas a pesar los 100 gramos de harina? Si no tienes báscula. Con taza medidora, sí. Bueno, esa es importante. Fíjense, qué bueno que salió ese tema de la medida, porque cuando empezamos con la masa madre somos bien atacados, y la masa madre es muy noble, o sea, sí es cierto que hay que ser un poco rigurosos, pero no vamos a ser profesionales, pues. Entonces, por ejemplo, si no tengo manera de medirlo, pues ahí al tanteo y no pasa nada, sí va a salir, o sea, una taza de harina y hay más o menos una taza de agua o menos, porque pues va a ser más peso. Ajá, sí, o una báscula, o buscan las equivalencias, sí, que sea de vidrio, en preferencia en un frasco de vidrio. Pero como yo desde el principio siempre he hecho todo en gramos, ¿sí? Porque he encontrado y que es la manera más eficiente, y es que la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, viene a dar 100 gramos de agua, deberían de ser 100 mililitros de agua. No, con una tela,
tapar con una tela. ¿Sí? Ahí dice mezclar partes iguales de harina y agua y luego dice a las 24 horas mezclar. Sí, nomás revolver, sí. Nomás revolver. Y tapar con tela. Sí. Puede ser con cualquier material, la revoltura con hierro, con madera. Pues yo lo hago con una cuchara de madera siempre, de preferencia. Sí. Ah, bueno, esa es otra pregunta importante. En verano va a suceder bien rápido todo. Sí, en verano, así que en una parte fresquecilla ahí. Entonces ya le puede agregar aquí, tapar con tela. Entonces, ahora sí, el 2 a las 24 horas. Mezclar. Sí. Es que lo había borrado. Y a las 48 horas le voy a poner mejor la explicación, 2 puntos, ¿sí? Retirar la mitad de la mezcla. Ay, ya no me voy. Retirar la mitad de la mezcla, o sea, aquí habíamos terminado con 200 gramos. Entonces le voy a quitar 100, ¿sí? Y le voy a agregar otra vez 100 de agua y 100 de... ¿Le agrego los Sí. Ok, a las 48 le retiro la mitad de la mezcla esa y luego le vuelvo a poner otros 100. Sí, o sea, le va a quedar igual, va a quedar con la misma, debería de quedar con la misma consistencia. Sí. ¿Cómo? ¿2 partes? Ah, no, hay que tirar una. Hay que tirar la mitad. Sí, esa retirar la mitad y tirarla. Sí, pues ya no la vamos a necesitar. Pero ese no lo puedes usar como descarte y empezar a usarlo. No, porque todavía no tiene la fuerza necesaria. Pues está bien, pero sería demasiada masa madre, no se usa. Al final, a nivel doméstico, solo necesitamos un frasquito. Sí. Entonces, y lo siguiente es repetir por 7 días. Esta parte del 3. No, el repetir el 3 cada 24, exactamente. Tengo una pregunta. Sí. ¿Puedo usar, en vez de agua corriente, puedo usar el suero del kefir? Ahí sí que no sé, pero supongo que sí. Porque el otro día vi de una masa madre con fermento de piña. Y bueno, la probé y no sabe nada mal. Entonces, pues a lo mejor sí. no es masa No madre. se considera masa madre en sí, pero es harina. Es lo que te digo, que lo bueno que aquí en México tenemos, o sea, la parte buena de que no haya tantas legislaciones, que tenemos mucha libertad para ser creativos. Sí, es fermentado, sí. Pero, Okay. entonces, aquí el paso 4 es repetir lo mismo que en el 3 durante 7 días, cada 24 horas. ¿Sí me explico? Entonces, y ya ya va a estar la masa madre a los 7 días. Claro que si usan esa proporción van a tener así. Pues sí, un poquito. Empezarlo con poquito si gustan. Yo nada más puse en 100 porque era un número redondo así más fácil de... Pero pueden empezar con 25 o con 50. Y luego
Ajá, a ver, dos preguntas, ¿no? Cuando ya está la masa madre, ¿y tú, Mónica? Que una panadería de compró una masa madre en Nueva York y pagó no sé cuánto por ella. Pues sí. O sea, ¿por qué hacen eso? Yo creo que es nada más para darse taco, porque en realidad es pues no hay diferencia, o sea, una masa madre de Nueva York o de París o de México, cada una va a tener sus propias características. Es el tiempo que tiene. Sí, pero el cultivo se estabiliza en unas cuantas semanas y ya no va a cambiar ni a mejorar. A menos, o sea, yo pensaría que esa masa madre de Nueva York hacía un pan genial y maravilloso, pues a lo mejor, pero ya eso serían como grandes ligas que solo un panadero así super pro de los de campeonato mundial lo puede detectar. Es decir, es que esta masa madre de allá de Nueva York hacía este pan, fabricaba este pan súper bueno, pero no sé, yo no le vería otro sentido más que el sentirse muy acá, pues, de que tienen esa masa madre. Sí, que es Pues sí, que tiene 200 años o no sé qué, ¿no? Pero el cultivo se estabiliza, y es más, si se lo trajeron de Nueva York para acá ya va a cambiar, ya no va a ser el mismo. Pues sí. O sea, en la panadería donde estaba con las manos del panadero con sus bacterias, va a ser una cosa, y ya cuando se venga aquí y que otra persona le meta mano, pues ya va a ser otra cosa. Y que lo alimenten con harina de México, pues va a cambiar. Ahora, ya que pasaron 7 días. Ajá. Era la pregunta de Ana, que ya que está la masa madre, es hacer pan. Entonces, bueno, ahí va la onda. A ver. Ok, a ver. No existe como que una proporción determinada, ¿no? Ok, sí. No es que haya una proporción determinada como tal para hacer el pan en general. Lo que hay que hacer es buscar una receta. Sí, es decir, si quieren hacer el pan campesino, como le dicen allá en Francia, buscan la receta, y en Francia el pan campesino sí tiene una receta que está en la legislación, ¿no? Usar tantos, pero eso es la duda, o sea, ya que tengo la masa madre, ¿ahora qué? Pues buscar una receta y hacer lo que dice la receta. Una pregunta que tengo, o sea, me imagino que la masa madre, o sea, funge como si fuera la levadura. Sí, o sea, no he hecho pan, la cantidad será poca, pero la masa madre, ya que está hecha, ¿la guardas en el refrigerador? Ah, mira, excelente pregunta. Sí, hay que guardarla en el refri. Hay que guardarla en el refri. En la segunda semana. Sí, en la seguridad que está lista, sí. En la segunda semana. Pues yo he tenido las abandonadas por años. Ya nomás le quito lo de arriba y la vuelvo a hacer un refresco. Se le llama refresco a volverle a echar harina. Entonces, pero bueno, pues creo que con esto cerramos, porque ya se hizo súper tarde y todo, ya estamos. Pero lo que sí quiero decirles es que si quieren hacer pan, o si tienen una duda de eso, pues acérquense conmigo, porque el proceso de hacer pan es de varias horas.